Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a brindarles la última emisión de Diálogo de este año 2021. En términos reales, esta jornada 25 de diciembre, obviamente es el último sábado de la gestión. Estaremos desarrollando y abordando varios temas de la agenda informativa. Esperamos que hayan tenido una noche buena, en paz, en comunión, reunidos con toda la familia boliviana, alrededor de los seres queridos, obviamente recibiendo la noche buena, recibiendo el nacimiento del niño Dios, que siempre genera un espacio de reflexión y de paz. Pero la programación de Panamericana no se puede detener. Nosotros tenemos que seguir con las consideraciones habituales de la agenda de noticias en este espacio. La siguiente semana tendremos un programa un tanto distinto para formular algunas evaluaciones acerca de lo que supuso la gestión 2021 y lo que se proyecta para el año 2022. Pero en esta jornada, siendo el último programa de este 2021, vamos a abordar todavía algunos temas que forman parte de la agenda informativa durante los días precedentes. ¿Qué pasa con esas consideraciones que aún persisten en torno al caso de los ítems fantasma? Se han presentado muchos elementos en los últimos días y que merecen ser evaluados porque, dicen, hay una vinculación de un elemento sobre otro, hay la posibilidad de que se puedan conjuncionar en varios aspectos y obviamente ello conlleva también interpretaciones, lecturas que se van a plantear en esta jornada. ¿Cuáles son estas consideraciones? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos jurídicos y políticos que tiene esta temática? El segundo punto tiene que ver con criterios acerca de la estructuración de representaciones paralelas en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, instituciones, sectores sociales, incluso sindicales. Se ha denunciado en los pasados días que de alguna forma hay intenciones, por ejemplo, de conformar una Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia paralela. Intenciones similares se estarían registrando en Santa Cruz con el Comité Cívico. Pero esto trae a la reflexión porque no serían los únicos casos. Dice, ya en el pasado se han presentado situaciones similares, paralelismo en distintos sectores de la sociedad civil. Los agrupamos así porque hay no solamente sectores sindicales, sectores sociales y parte de otras instituciones. Este es el segundo punto del programa Diálogo en Panamericana de este 25 de diciembre. Y finalmente, algunas reflexiones sobre el curso que ha tomado la pandemia del coronavirus. Hay datos realmente que marcan preocupación, producto de lo que está ocurriendo en esta cuarta ola. Incluso en los pasados días se dijo que se ha superado los récords que incluso llegaban desde la primera ola en los casos diarios que se fueron presentando. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex vocero del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, actual viceministro de Defensa del Consumidor,
También está el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, fue diputado nacional, don Luis Eduardo Siles, y finalmente don Omar Aguilar como ex senador nacional representante de Chuquisaca. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Jorge Silva, ¿qué mencionar frente a este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Saludar a Chichi Siles, también a Omar Aguilar. Y en especial el día de hoy, estamos en plena Navidad, aprovechar las ondas de Panamericana a nivel nacional e internacional para enviar un saludo respetuoso, un saludo con mucho cariño a toda la familia boliviana que esperemos hayan tenido una noche buena en familia, compartiendo una picanita, seguramente muchos de ellos. Hoy día muchos compartiendo el chocolate, los juguetes, varias instituciones y personalidades han venido apoyando diferentes actividades sociales. Que sea una Navidad en unidad, en reflexión, con la familia, con los amigos, con los compañeros, y que esperemos el 2022, ¿no? En familia y con muchos deseos de prosperidad, de bendición. Mil felicidades a toda la familia de Panamericana, José Luis. El tema de los ítems fantasmas es un tema que en los últimos días ha cobrado una relevancia en los diferentes medios de comunicación, en los diferentes espacios de debate, de análisis político, y que ha provocado al mismo tiempo un rechazo y una indignación por parte de la población boliviana, en especial por aquellos sectores que se ven enormemente afectados por esta actuación que lamentablemente han tenido una dirigencia política que no ha dudado un instante para meterle las manos a las arcas de una alcaldía o de una institución pública, y que lógicamente esto genera ahora la intervención de las autoridades judiciales para iniciar procesos de investigación, identificar a los responsables y sancionar como corresponde. Aunque particularmente pienso, José Luis y la audiencia, de que no solamente deberíamos conformarnos con las investigaciones, con las detenciones y las sanciones correspondientes, sino principalmente esforzarnos para recuperar esos recursos económicos que han sido sustraídos a través de estos ítems fantasmas, porque son dineros del pueblo boliviano, ¿no? Son recursos económicos que bien podían haber atendido demandas que tienen las juntas vecinales en cuanto a acceso a los servicios básicos, en cuanto a seguridad ciudadana, por ejemplo, recursos económicos que bien podían haber sido utilizados en el derecho a la salud, el derecho a la educación, colegios que requieren pupitres, pizarras, mejorar sus instalaciones, su infraestructura. Sí, hay un conjunto, un abanico de necesidades que la población demanda a las autoridades municipales principalmente, y que normalmente no se atiende porque se les responde que no hay recursos económicos, ¿no? Cuando lamentablemente estos recursos económicos están saliendo de las alcaldías o de alguna institución pública que administra recursos económicos a los bolsillos de una dirigencia política, ¿no? Entonces se violan derechos humanos también cuando existe corrupción, cuando existe este tipo de actitudes que, reitero, ha generado un rechazo y una indignación por parte de la población boliviana. Sin embargo, yo quisiera entrar un poquito más adentro en el análisis. Estas actuaciones, estos hechos vergonzosos
tienen un vínculo común, ¿no?, que es el dinero. Don Dinero parece que maneja la política, el poder público y el poder político, no solamente en el país, sino en varios estados de la región. ¿Sí? Unos hacen política para servir o atender las demandas, las necesidades de la población. Unos hacen políticas para satisfacer el bien común, ven el bien común como uno de los principales objetivos a momento de hacer política, para organizarnos, para poder implementar políticas desde el poder público en beneficio de la población. Es decir, uno hace política para satisfacer y atender demandas de la población. Y otros hacen política, no entiendo, para satisfacer intereses personales, empresariales, sectoriales, y privilegiar el bolsillo por encima del bien común. Es decir, hacen política para robar, para meterles las manos a las arcas del Estado y de esta manera saciar ciertos apetitos personales que tienen. Y a raíz de esta segunda actuación que lamentablemente tienen algunos dirigentes políticos que hacen política para eso, es que el sentido común de la población piensa que el político es ladrón, ¿no? Porque ahí están los ex presidentes, ex ministros, ex senadores, diputados, excepto algunos, no todos, pero que en el pasado eran los ricos de este país, ¿no? Hasta que entra el movimiento al socialismo, donde se cambia esta forma de hacer política, pero anteriormente se veía que entraba un presidente y de pronto se iba a Estados Unidos o al exterior, volvía y nuevamente era candidato, y así sucesivamente, y los que ocupaban cargos públicos eran los ricos de este país, ¿no? Y la gente decía, quien hace política es para que robe, ¿no? Eran los ricos que se forjaban a través de la política. Quienes realizan esta actividad para acceder a un cargo público, ya sea en el órgano, antes los poderes ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, que eran los espacios públicos a los cuales se llegaba a través de diferentes conductos, unos a través del golpe de Estado, gobiernos militares, otros a través de las elecciones a partir de 1982, por ejemplo, pero que en el conjunto de las actuaciones que han tenido los diferentes gobiernos es de que Bolivia no avanzaba, Bolivia estaba ahí trancada, porque nos decían que éramos un país tan rico, que estábamos sentados en una silla de oro, pero que al mismo tiempo éramos un país tan pobre, ¿no?, tan miserable, porque lógicamente nuestras autoridades, nuestros gobernantes se estaban robando la plata y eran los únicos ricos que podían tener casas, mansiones, cuentas bancarias en el extranjero, y terminaban su gestión y se iban fuera del país a disfrutar todo lo que habían robado. Sí, era parte o es parte, lamentablemente, de este sector de la dirigencia política, que hace política para acceder a un cargo público, y después a través del poder político ejerce este tipo de actuaciones. Entonces, el tema de los ítems encaja justamente en este contexto de una vieja práctica política que lamentablemente un sector de la dirigencia política ha ejercido, ejerce, y ojalá con estos hechos que se están dando se siente precedente, se pueda sentar precedentes para que nunca más los servidores públicos puedan atreverse, animarse a meterle las manos a las arcas del Estado y robarle la plata a los bolivianos en forma tan descarada como la que se está viendo con estos ítems fantasmas, en los cuales danzan los millones y millones de bolivianos, y danzan los nombres de políticos, hombres y mujeres comprometidas, en algunos casos con un partido político, en otros casos con una institución pública,
en otros casos con un comité cívico, y veremos qué más vaya a salir adelante a raíz de estas investigaciones que se están llevando adelante. Entonces, los efectos que pueda tener el resultado de esta investigación, los efectos jurídicos y políticos, seguramente lo vamos a ir conociendo. Ya sabemos cuál es el discurso de los dirigentes políticos que están involucrados en estos hechos. Saldrán a indicar de que son perseguidos políticos por el MAS, que los corruptos de antes y los corruptos de ahora, y habrá una suerte de defender a los corruptos, ¿no? Quienes son más corruptos y quienes menos corruptos, tratando de desvirtuar el principal tema de fondo. Por supuesto que el efecto político va a ser tremendamente fuerte, porque desde Camacho, pasando por Calvo, por Sosa, por Costas y por todos aquellos dirigentes políticos que están involucrados con este hecho de corrupción de los ítems fantasmas, van a tener un alto costo político, porque la gente no es tonta, ¿no? Y los últimos cabildos que han convocado ya nos dan una señal de los efectos políticos que van a sufrir esta corriente de dirigentes, quienes están perdiendo credibilidad en la población. O sea, la población nuevamente les está quitando su respaldo de concurso, de apoyo, de confianza, porque se dan cuenta que este conjunto de dirigentes políticos que claman a través de los medios de comunicación respetar la democracia son los que más violan la democracia, y así lo han hecho durante el golpe de Estado, y así lo hacen cuando tienen un poder político. Estos dirigentes políticos que claman o que están en contra de la dictadura, del autoritarismo y de una serie de declaraciones que hacen cuando asumen un cargo público y obtienen el poder político, son los más dictadores, los más autoritarios, ¿no? Los que violan derechos humanos, encarcelan, persiguen, y eso lo han demostrado durante los 3 meses, octubre, noviembre, diciembre y casi todo el 2020, cuando ni siquiera podíamos poner un meme en las redes sociales que éramos objeto de persecución, porque estábamos siendo declarados por el señor Murillo como sediciosos y terroristas, y peor pues hacer una declaración en un medio de comunicación. Entonces no respetan la democracia, pero dicen defender la democracia, no respetan los derechos humanos, pero dicen defender los derechos humanos, ¿no? Están, según ellos, en contra de la corrupción, porque nos acusan de 14 años de corrupción, cuando ellos alegremente están robando a la población sin ningún tipo de contemplación. Es decir, es gente que tiene un doble discurso, son dirigentes políticos que con estas actuaciones están perdiendo credibilidad, están perdiendo confianza por parte de la población, y ya saben que estos políticos lamentablemente solamente hacen política para robarle al pueblo boliviano, como lo han hecho históricamente en los diferentes gobiernos que ha tenido el país hasta el 2005, en la cual se entra con una nueva propuesta, con un nuevo proyecto. Se aprueba una ley, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, justamente para luchar contra la corrupción. No hemos logrado, lamentablemente, corrupción cero. Han habido muchos hechos de corrupción que ameritan ser investigados, no solamente antes del 2005, sino también del 2005 para adelante. Y eso es lo cuestionable, José Luis. Yo creo que los que entramos a hacer política deberíamos tener ética en el ejercicio de la política, y no defender a unos y atacar a otros, sino servir al pueblo, ¿no? Porque nos pagan justamente para servir a la población. Uno gana un sueldo con el impuesto de los ciudadanos, por lo tanto somos sus servidores. Lamentablemente muchos dirigentes políticos no entienden así y creen que cuando ocupan un cargo público tienen que aprovechar. Este es el momento de aprovechar para salir de la pobreza, enriquecernos a través de meterle las manos a las arcas del Estado y ser los nuevos ricos en este país. Muy bien, muchas gracias. Le damos
a don Jorge Silva. Le damos el micrófono a don Luis Eduardo Siles para que pueda hacer referencia también a este primer punto del programa. Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, un saludo cordial a los panelistas en este programa, a don Jorge Silva y a don Omar Aguilar, a usted, José Luis, y obviamente un deseo de feliz Navidad, de un mejor año nuevo, un próspero año nuevo a todos los que nos están oyendo en Bolivia y en el mundo, a todos los que en este día de Navidad pues han podido estar con su familia, han podido compartir y han hecho una renovación de su visión espiritual, de su relación con Dios, de su relación con sus familias y que han puesto el amor en primer lugar en sus vidas y que esto siga siendo así para el año que viene. Entrando ya en el debate, bueno, se nos dice de que este tema de corrupción en Santa Cruz es especialmente grave. Yo creo que todos los casos de corrupción son graves. Yo creo que hay que ocuparse de este tema, que es un tema sistémico en la sociedad boliviana, que efectivamente tiene muchos años de estar presente en esta sociedad, pero para muchos la cosa ha ido de mal en peor y ya está cada vez peor. Hay un índice que publica la organización Transparencia Internacional, y en este índice, que es un índice sobre la percepción de la corrupción, el año 96 estábamos en el puesto 36 en el mundo, el año 97 en el puesto 51, el 98 en el año 69, y hoy en día estamos en el 123, es decir, existe la percepción de que la corrupción se ha ido agravando cada vez más en Bolivia y que es un fenómeno ya multipresente. Según las Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava, dice Naciones Unidas, las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir la ley y crear atolladeros burocráticos cuyo fin es solicitar sobornos. Se nos dice que la gente no es tonta, pero se la trata como si fuera estúpida, digamos, porque realmente no podemos hacer abstracción de la larga lista de casos de corrupción que han dominado la vida pública durante estos años, porque si hacemos abstracción de ello, entonces sería como que Barrabás está hablando de barrabasadas, ¿no es cierto? Es como si García Linera nos habla de títulos académicos, es como si Osama Bin Laden nos habla de terrorismo. Durante estos años, el dinero que se reclama para el pueblo, para el beneficio de los que no tienen escuelas, de que no tienen salud, ha ido a muchos casos de corrupción. Tenemos en una pequeña lista que hay aquí el caso Zapata, por ejemplo. La señora Zapata no se le ha embargado un bien, no se le ha embargado una cuenta bancaria y, como vimos en unas fotos en redes sociales, ahora está libre y disfrutando de lo que obtuvo mediante el tráfico de influencias que hizo en la empresa CAMC y gracias a su relación con el señor Evo Morales. Tenemos el caso Fondioc, que fueron 600 millones de bolivianos que no fueron al pueblo, que fueron desviados de ese objetivo, que no fueron a los campesinos ni a los indígenas, en cuyo nombre se robó en una forma espectacular. En un artículo que yo revisaba para prepararme para este programa, decían de que la mayoría de las obras del Fondioc fueron destinadas a objetos fantasmas. Incluso hasta un senador creó un pueblo fantasma para robar plata de allí. Entonces, cuando hablamos de los ítems fantasma, el Fondioc, hablamos de las obras fantasma. Está el caso de las barcazas chinas, que sabemos son barcazas que se entregó un dinero insignificativo para que nos las den. Nunca hubo las barcazas, no el dinero. Está el caso de los taladros de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Con el tema de hidrocarburos se fundó toda una estructura, se mantuvo toda una narrativa y un discurso, incluso murió gente para defender esto. ¿Para qué? Para que haya el escándalo de los taladros y otros más en yacimientos que hoy en día es una empresa que no ha podido encontrar nuevo gas y gracias a lo cual ya no hay más gas en Bolivia. Está el caso del catering de Boa, que involucró al señor García Linero o a su familia, que tampoco se persiguió.
se investigó y se encontró a los responsables. Está el caso de los 33 camiones del señor Quintano. No se concluyó en la investigación del caso. Está el caso de la extorsión a menonitas, donde estuvo señalado el señor Torrico, nunca se investigó, no quedó en nada. Está el caso de los 70 tractores de el señor Salvatierra en Santa Cruz. El caso de la empresa Lotex, con la señora Sonia Polo, que cometió actos de corrupción. Está el caso del satélite, que también es un acto de corrupción, porque nunca se informó para qué sirve, cuál es el beneficio que obtuvo el pueblo boliviano de él. El caso del señor Jacob Ostreicher, que es una persona que fue víctima de un sistema de extorsión implementado desde el gobierno cuando tuvo él la malhadada idea de invertir en Bolivia. Están los desfalcos del Banco Unión por varios decenas de millones de bolivianos. El tal caso Lamia, que por entregarle permisos aeronáuticos a una empresa que no cumplía con los requisitos, se cayó el avión y murió un equipo de fútbol en el Brasil de jóvenes que tenían un gran futuro. Están los casos vinculados a la empresa de construcciones del ejército, a las compras de aviones para el TAM, que no eran aviones que estaban en condiciones de volar. Está el caso de Quiborax, donde se le entregó a Chile información reservada en un acto de verdadera traición a la patria. Está el caso Neurona, la empresa mexicana que se contrató para darle dinero al señor Iglesias en España. Está el caso de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, donde se le pagó mucho más a una empresa china que aún no ha acabado de construir el camino. Está el caso de Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey, esa carretera, donde se procedió de la misma forma. Están todos los casos relacionados con los bienes del narcotráfico y los casos de narcotráfico donde estuvo involucrado el general Sarabia y otros, Sanabria y otras personas vinculadas al anterior gobierno. Y prácticamente podría yo seguir todo el programa mencionando más casos que equivalen a cientos de millones de dólares. También hay corrupción en los casos de elefantes blancos que no sirven para nada. El aeropuerto de Apolo costó 44 millones de bolivianos, creo que va un avión una vez al año. El aeropuerto de Chimoré costó 240.5 millones de dólares. ¿Para qué sirve? Para nada, o por lo menos para nada lícito. No sirve para el turismo, no sirve para exportar plátanos, no sirve para que viaje nadie, etcétera. Está Cartón Bol, 40 millones de bolivianos. Bulo Bulo, 1.000 millones de bolivianos. Está el caso de las computadoras Quipus, 473 millones. Está el caso del aeropuerto de Ixiamas, 43.5 millones. Y podría seguir, pero no voy a seguir para no aburrir a nuestros auditores. Es decir, que aquí la corrupción en el país se ha vuelto generalizada, se ha banalizado y es cosa de todos los días y abarca todas las instancias del gobierno. Yo creo que la corrupción de los ítems fantasmas de Santa Cruz es igual, no es más ni menos grave que esta corrupción, pero veamos el contexto, ¿no es cierto? Es decir, es lo mismo cuando hablamos de los muertos que hubo en determinado gobierno, esos muertos muy graves, pero los muertos que hubo en mi gobierno, eso no importa. Bueno, cuando hablamos de la corrupción es exactamente lo mismo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido porque en primer lugar, obviamente porque hay un problema moral, ¿no es cierto? En el país los valores se han puesto en el tacho de la basura y ya todo el mundo considera que es normal robar. Pero aparte de eso, porque se han desmantelado los mecanismos que por lo menos se le hacían difícil a los corruptos. Por ejemplo, antes, en los gobiernos que tanto se critica, había un contralor nombrado por 10 años, por 2/3 de la asamblea del parlamento entonces, y esta era una persona que tenía la fuerza de investigar, la fuerza de sancionar los casos de corrupción. También se aplicaba la ley SAFCO, ¿no es cierto? No se contrataba y ni se compraba alegremente sin que se cumpla con los procesos de licitación. En fin, una serie de mecanismos de que hacían que por lo menos
la corrupción la tenía difícil, mientras que hoy en día la tiene absolutamente fácil y es presa de todos los niveles del Estado y de las instituciones que maneja el MAS o maneja la oposición. O sea, no existe excepción en esto, pero este es un estado de cosas que se ha ido construyendo en base, reitero, a una crisis moral y el hecho que se ha desmantelado los mecanismos jurídicos que permitían sancionar a la corrupción. Pero la corrupción no es obviamente solo robar plata, ¿no es cierto? La corrupción es muchas otras cosas, como lo decía la definición de las Naciones Unidas. Cuando yo leo de que existen 400 hectáreas ya de coca ilegal en el Parque Amboró, que es un parque nacional, estamos hablando de corrupción, porque esto fue posible porque el gobierno lo tolera y no ejerce ningún mecanismo de control a esa situación. Cuando decimos que la reelección es un derecho humano, estamos hablando que es un acto de corrupción. Cuando nos referimos a todos los casos que hemos mencionado, son casos de corrupción y son casos de corrupción que permean a toda la sociedad. Entonces, bueno, el caso de Santa Cruz es un caso más, hay que investigar sin duda, pero no se puede hablar de eso si no se habla de los otros casos. No se puede tener el doble rasero de mencionar solo un lado y no el otro. Es lo mismo, como decía yo, en los casos lamentablemente de gente que ha muerto. Hubieron masacres de un lado y masacres del otro. Y aquí no se están encontrando los mecanismos para transparentar el manejo público. Más bien, el manejo público es cada vez más oscuro, cada vez más difícil de identificar y la corrupción se generaliza cada vez más. Muy bien, le damos las gracias a don Luis Eduardo Siles. Ahora le pasamos el micrófono a don Omar Aguilar, como ex senador nacional, y hacer referencia a lo que está ocurriendo con este tema, sobre todo hacer énfasis en los efectos jurídicos y políticos que puede generar, porque hay denuncias, sobre todo de algunos sectores cruceños. Dicen, se está buscando estigmatizar a los cruceños con hechos de corrupción, para debilitarlos precisamente, un sector principal que muestra oposición al gobierno del Movimiento al Socialismo. ¿Qué dice usted, don Omar Aguilar? Adelante. José Luis, en principio saludar a toda la audiencia de Panamericana en Bolivia, en el mundo. Tal vez el día de hoy debiéramos empezar con un abrazo, deseándonos el día de hoy, 25 de diciembre, una feliz Navidad. Pero bueno, debatiendo en 25, pero por supuesto vamos a aprovechar las ondas de Panamericana para saludar, pero principalmente para desear a todas las familias bolivianas, hasta el último rincón, que ojalá anoche hayan tenido por lo menos algo de recursos económicos para poder ver pasar en familia una linda Nochebuena, y que seguramente hoy, como ya es costumbre, muchos niños lamentablemente aún en la calle, los que tenemos la posibilidad, creo que tratamos siempre, no solamente en estas fechas, sino en algunas oportunidades, de compartir de alguna manera lo poco, lo mucho que uno pueda tener. Así que felicidades a todas las familias bolivianas, y que obviamente el 2022, ojalá ya nuestra economía boliviana pueda recuperarse lo más pronto posible, principalmente para las familias más necesitadas. Escuchando obviamente a las dos partes, oficialistas y opositores, no sé si vale la pena entrar y tratar de hacer ver a la población quién se corrompió más, ¿no? Es decir, si la derecha, cuando ostentaba el gobierno hasta más o menos el 2005, porque también hubieron casos escandalosos de corrupción, hubieron casos donde alguna autoridad de buen nivel jerárquico era denunciado por temas de corrupción, inmediatamente evidentemente era destituido, pero era transferido, si vale el término, a otra repartición pública del mismo gobierno, ¿no? Es decir, descansaba un mes o 2 meses y automáticamente se seguía. Y hubieron obviamente casos escandalosos de temas de corrupción. Si por algo nos odia la sociedad boliviana es por este tema. Y acá no vamos a, más allá que uno en su conciencia esté bien con su conciencia, bien con Dios, es decir, sabe cada uno si se ha metido en temas de corrupción o no,
pero lamentablemente la población boliviana nos mete absolutamente a todos en un mismo bolsón. Para el boliviano, para la boliviana, para los jóvenes en particular, hablar de político es sinónimo de corrupción, precisamente por estos elementos o por estos casos bochornosos. Con el caso específico, que hoy prácticamente ya en su segunda semana, a partir de un lío de pareja, ¿no? En realidad de una expareja del señor Parada con la señora Valeria Rodríguez, de un lío de repartición de bienes, entiendo que es una pareja ya divorciada. Bueno, seguramente ahí vienen las amenazas, pues, ¿no? Y una vez más, una mujer es la que denuncia en todo caso, y hasta se dice que se tumban gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, un lío familiar termina al no llegarse a un acuerdo entre expareja, a denunciarse algo que inicialmente y aparentemente no iba a ir más allá. Aparentemente se iba a quedar como una simple denuncia. Sin embargo, hoy es la noticia, hoy son los titulares en todos los medios de comunicación escrita, por supuesto en las redes sociales, en los medios de comunicación radiales, televisivos, etcétera, etcétera. Habrá que preguntarse qué tiempo va a durar estas investigaciones, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que hacer una diferenciación entre lo jurídico y lo político. En lo jurídico estrictamente, por supuesto que al tratarse de ilícitos que están sancionados por nuestra normativa, el Ministerio Público tendrá que hacer la investigación objetiva, respetando los debidos procesos, ¿no es cierto?, justamente para que no entremos ya en el tema de persecución. Ahí creo que el Ministerio Público, insisto, debe seguir los pasos procedimentales, debe seguir el debido proceso para evitar cualquier vulneración de los derechos fundamentales, que a pesar de que hoy son denunciados, a pesar de que hoy son sindicados, la señora Sosa, el señor Parada y todos quienes aparentemente están involucrados, obviamente en tanto no se dictamine una resolución, se les debe respetar sus derechos constitucionales, ¿no? Por tanto, insisto, creo que el Ministerio Público debiera respetar el debido proceso. Habrá que ver a futuro en esta investigación de los 800 ítems fantasmas. Unos dicen que es inclusive más de los 800, que podrían superar los 1300. Por lo menos en las últimas 2 décadas no recuerdo un hecho tan bullado de esa magnitud, ¿no es cierto? Es decir, pueden haber denuncias pequeñas de 5, 10, y acá hay que hacer un análisis interesante respecto a cuando yo hablo de 5 o 10, normalmente, ¿cómo ocurre? Normalmente hay personas que son cercanas a una autoridad. Puede ser el presidente del consejo, puede ser el alcalde, puede ser inclusive un diputado senador. Sí, alguna vez se ha pedido de que pudiera un X funcionario no sellar, o en todo caso no apretar con su dedo pulgar el biométrico, ¿no es cierto? Porque obviamente hay actividades que están hasta las 11, 12 de la noche, y obviamente a esas horas ya no se puede sellar, pues, ¿no? Es complicado que el funcionario de confianza esté sellando esas horas. Lo mismo ocurre con el entorno del mismo alcalde, o del presidente del consejo, o de algún ministro, ¿no? Entonces, pero ya tener 800 hombres de confianza, creo que no ha ocurrido absolutamente en ninguna institución pública. Ya el mismo número te da la señal de que acá hay algo raro, ¿no? Y seguramente en el proceso de investigación se va a denotar ya el día de ayer o antes de ayer, hace 3 días atrás, y este es un elemento importante. El hombre de confianza, se supone, o su ex hombre de confianza de la señora Angélica Sosa, su jefe de recursos humanos o talento humano, termina denunciando prácticamente a la señora Angélica Sosa, y no solamente a ella, sino inclusive a su señor esposo. Es decir, de que ya prácticamente el quien operaba, entre comillas, el que sabía qué es lo que pasaba, cuál era el modus operandi de cómo se tenían
los 800 ítems fantasmas, termina en primera instancia develando o ya ratificando inclusive que evidentemente hay ítems fantasmas. Seguramente en el proceso de investigación se podrá determinar no solamente el número, sino inclusive estos 800 ítems fantasmas han tenido que salir a nombre de alguien, ¿no? Es decir, Perico Palotes, Juan Pérez, en algún momento en el proceso de investigación van a tener que ir a declarar, decir, sí señor, evidentemente el señor, estoy suponiendo, el señor Antonio Parada me contrató, evidentemente me dijo que yo podía trabajar, que no tenía la necesidad de marcar, que no tenía la necesidad de sellar, que no tenía la necesidad de tener ningún control para que yo haga un trabajo efectivo, y que lo único que tenía que hacer es firmar un contrato o recepcionar un ítem, ¿no es cierto?, laboral, para que yo, entre comillas, sea funcionario del gobierno municipal de Santa Cruz, pero de que la remuneración, es decir, el sueldo, el salario, no lo podía tener yo el 100%, es decir, tenía que recoger el salario y quedarme un porcentaje X. La investigación determinará 10, 15, 20, 30, 50%. Será el Ministerio Público en todo caso que cuando convoque a estos, entre comillas, beneficiarios y pseudo funcionarios, ¿no es cierto?, pueda en todo caso determinarse primero que la cantidad reitero, de funcionarios y segundo la cantidad de con cuánto se quedaba el exfuncionario y cuánto tenía que en todo caso aportar, si vale el término, ¿no? En lo estrictamente ya, pero bueno, además se viene otra investigación, ¿no? Se dice que también hay una malversación de recursos desde el gobierno departamental de Santa Cruz. Acá ya se le involucra no solamente a Rubén Costa, sino también al señor Aguilera, y hay una, yo diría, guerra anticipada, ¿no? No nos olvidamos que en las previas a las elecciones hubo un acuerdo no tan público, no tan bullado, si vale el término, pero por lo menos entendemos que hubo un acuerdo para que Camacho, en todo caso, pueda ganar en la gobernación y el señor Aguilera pueda ganar en el gobierno municipal de Santa Cruz. Hoy ese idilio, hoy ese acuerdo prácticamente se rompe y acá ya en el ámbito estrictamente político. No sé cómo vaya a terminar esto, pero de algo estoy seguro, de que acá va a ser como comúnmente decimos, sálvese quien pueda. Es decir, cada quien va a sacar lo que puede, cada quien va a tratar de defenderse como puede, obviamente con los abogados más experimentados en el tema, pero creo que también es importante que en el nivel político, para que no se haya, para que no entremos en un debate de politizar un hecho jurídico, ¿no es cierto?, un hecho de corrupción. Por ejemplo, ya la oposición está tratando de poco desvirtuar, deslegitimar esta investigación, que reitero, tiene que ser el Ministerio Público. Empieza el mismo Evo Morales, ¿no? Es decir, automáticamente trata de ligar de que estos recursos podrían haber sido utilizados para el mismo golpe de Estado del 2019. No sé cuánto le ayude a la investigación este tipo de aseveraciones o cuánto les deslegitime la investigación. Y lo último, hace una semana atrás más o menos, una especie de una instructiva, ¿no?, del propio Evo Morales al fiscal general, indicándole de que él pueda hacer ajustes, ¿no es cierto?, al interior de esta institución para que se pueda dar celeridad en la investigación. Y obviamente muchos hacen analogía muy simple y dicen, básicamente esta es una instrucción de Evo Morales para que se haga la investigación de manera acelerada, ¿no? Luis Eduardo Siles hacía mención a varios temas que se han denunciado en la gestión de Evo Morales, ¿no? Acá en términos políticos habrá que ver cuán capacidad ha tenido la oposición al MAS, ¿no es cierto?, en términos mediáticos, en términos políticos, de generar desgaste con toda esa lista de denuncias que se han realizado
en la gestión de Evo Morales. Porque de algo hay que estar seguros. Uno puede cometer errores en la gestión, pero si algo no tolera el boliviano, la boliviana, es que algún político o alguna autoridad, concejal, asambleísta, alcalde, esté implicado en temas de corrupción. Eso sí no tolera, y eso es uno de los elementos que más desgaste le genera a cualquier autoridad política. Entonces, bajo esos elementos habrá que ver qué tiempo va a durar esto, meses, años, se tratará de jalar hasta el 2024-25, dudo mucho, pero bueno, seguramente una estrategia política se va a tratar de llegar a aquello. Pero acá dos elementos importantes, José Luis, que debiéramos absolutamente todos, pero principalmente las autoridades de la Asamblea Legislativa. Primero, ¿qué pasaba si la señora, por los problemas familiares, la señora Valeria Rodríguez, no hacía la denuncia pública? Es decir, en algún momento se podía haber, con los sistemas de control gubernamental, con los sistemas de fiscalización municipal, departamental y nacional, descubrir estos 800 ítems fantasmas. Es decir, nuestra ley SAPCO, nuestro decreto supremo 181, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, o sea, son suficientes como para poder, en todo caso, descubrir sin que alguien o algún exfuncionario o algún renegado o alguno que tenga diferencias porque le echaron del cargo, entonces yo tengo que vengarme de la autoridad, sin que alguien denuncie, algo está fallando. Es decir, nuestro sistema de control, nuestros sistemas de fiscalización están fallando. Insisto, podíamos haber descubierto, se podía haber descubierto, yo ahí un poco hay una contraposición de Luis Eduardo, dice, antes había el Contralor General Institucional, por supuesto, yo no estoy en contra de que sea institucionalizado, pero ojo, institucionalizado o no, igual habían temas de corrupción. Hoy no institucional, seguimos con el tema. Habrá que ver los mecanismos para que, si es el Contralor o ver otros mecanismos a través de las leyes, ¿no es cierto?, se puedan, sin la necesidad de que alguien denuncie. Y ahí creo que el trabajo de los concejales también va a decir mucho de la gestión anterior. Hicieron la fiscalización porque tienen la atribución de fiscalizar. ¿Por qué no fiscalizaron? Obviamente ya en la segunda parte tocará el tema, el acuerdo, entre comillas, que posiblemente existe entre Johnny Fernández y Percy Fernández, ¿no es cierto? Claro, cuando tienes acuerdo, ¿qué vas a fiscalizar? Pero insisto, y la pregunta ¿es posible haber descubierto esta denuncia de 800 ítems fantasmas sin que una persona allegada a la exalcaldesa, allegada a los niveles superiores de gobierno municipal, lo denuncie, o no es posible? Muy bien, vamos a continuar con el programa, vamos a realizar una nueva ronda. En este primer punto seguramente hay puntualizaciones, algunos elementos que destacar. ¿Qué dice usted, don Jorge Silva? Quizá un elemento más incorporando a este tratamiento de este primer punto que tiene que ver con nuevos elementos que han ido surgiendo. Incluso se dijo que ahora el MAS estaría dando la espalda a quienes en su momento fueron sus aliados. Se habla de Percy Fernández, de la propia Angélica Sosa. Es más, se ha detectado, se ha denunciado el hecho de que la expresidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, haya estado fungiendo de asesora de Angélica Sosa, la expresidenta de la Cámara de Diputados, que es madre de la actual ministra de la Presidencia, doña Marianela Prada. ¿Qué dice don Jorge Silva? Sí, que son esfuerzos por parte de aquellos que quieren minimizar este hecho de corrupción que se ha destapado en la alcaldía de Santa Cruz. Entonces, para minimizar ese hecho, vamos a escuchar lo que acaba de señalar, por ejemplo, Luis Eduardo Siles, en el sentido de un chorizo de denuncias de corrupción que hubieran habido en el pasado. Van a hablarnos de esto que tú dices, José Luis, que ahora el MAS quiere dar la espalda a fulano, a mengano, porque era, no era.
Sí, todos los esfuerzos posibles van a poner en la mesa los estrategas de la dirigencia política, que sabemos además quiénes son estos asesores y estos estrategas de Camacho, de Calvo, de Sosa, etcétera, y que lógicamente la están implementando. Entonces, cero tolerancia a la corrupción, y aquí no hay colores políticos, ni hay amigos, ni hay aliados, absolutamente nada. Y por eso, José Luis, este es un tema, es un reto para la justicia, esta comisión de fiscales que está investigando este hecho en la alcaldía de Santa Cruz, en la Caja Nacional. Tienen que hacerlo sin ningún miramiento, ¿no? Si es o no es. Aquí de lo que se trata es de llevar adelante una investigación absolutamente transparente y oportuna. Es decir, cuando la justicia tarda, ahí salen las voces en contra, ¿no? Porque dicen, no están investigando, lo están dejando morir ese caso, esa denuncia no avanza. Cuando la investigación avanza, que es raro, ¿no? Ahora están agilizando los plazos y están investigando rápido. ¿Y por qué será que estos otros no? Siempre hay ese tipo de interpretaciones y de posiciones que, reitero, tratan de obstaculizar, de poner cortinas de humo, de minimizar el hecho y decir, este es uno más, no hay que preocuparnos, en el pasado ha habido también hechos de corrupción y no han hecho nada, o han metido a la cárcel a ministras. No podemos seguir en esa lógica, José Luis, de pretender hacer ya parte de la práctica en la gestión pública en nuestro país. El 2002 ya Transparencia Internacional señalaba que Bolivia era uno de los países más corruptos de América Latina, ¿no? Donde el MNS fue parte en la mayoría de los gobiernos desde el 1982 hasta el 2002. Y ese era el título que Bolivia tenía, ¿no? Campeón de la corrupción, después subcampeón de la corrupción. Se ha avanzado en estos 14, 15 años, no como se hubiera querido. Hay una ley, la Marcelo Quiroga Santa Cruz, actualmente, de acuerdo al informe último de Transparencia Internacional, Bolivia está en el puesto 13 de un país con menos corrupción. Tenemos que seguir bajando, ¿no? Y ese tiene que ser un esfuerzo, y ese es un reto de nuestro gobierno, de seguir bajando de ese campeonato mundial que teníamos durante todo el periodo democrático en la cual, reitero, los partidos neoliberales han estado administrando nuestro país. Es un desafío que deberíamos tener todos los bolivianos para denunciar todo hecho de corrupción. Se habla de un contralor institucionalizado, pero no se dice que era el hermano del presidente, ¿no? Entonces hay verdades a medias también que se señalan, y qué tipo de fiscalización le va a realizar el hermano al presidente o el fiscal que era puesto a dedo por los políticos. Entonces no se trata de entrar a ese escenario de análisis, a ese escenario de debate, cuando queremos tapar hechos de corrupción que nos conviene y sacar a la luz otros hechos de corrupción que no nos convienen. No es esa la lógica. Aquí todos deberíamos estar comprometidos con luchar contra la corrupción, porque es un mal que evidentemente nos hace bastante daño, no solamente a Bolivia, sino en aquel estado que se practique este hecho. Ahora entendemos también de que pues a Evo Morales lo van a atacar por donde puedan, ¿no? Porque lo ven como un blanco político Evo Morales, temen que él sea el candidato del 2025 y lógicamente desde ahora están lanzando todos los petardos, los misiles y los disparos a Evo Morales. Y atacan a las obras que ha hecho la gestión del expresidente Evo Morales, porque es la única forma de descalificar una gestión en la cual se ha consolidado un modelo económico
que ha sacado de la pobreza más de 3 millones de bolivianos. Sí, el 2002, cuando entramos al gobierno, había más del 60% de pobreza en nuestro país. ¿Y quiénes gobernaron Bolivia? ¿No? ¿Qué obras hacían? Las pocas obras que hacían eran con plata prestada, que se prestaban del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Y entró el movimiento al socialismo y les enseñó que no se roba, que se hace, aunque sea canchitas. Pero se hizo desde canchitas, desde aeropuertos, autopistas, carreteras, empresas. Es decir, se les ha enseñado a los corruptos neoliberales que la plata de los bolivianos se puede invertir. Ahí hay que atacar. Entonces esas obras son con sobreprecio, o ahí están las barcazas, o ahí está esto y el otro. Lo que está sacando, por ejemplo, hoy Luis Eduardo Siles es justamente atacar una gestión de un presidente, porque es la única forma que tienen, pero que nunca han podido probar absolutamente nada más que la denuncia, ¿no? El rumor, la mentira, que es lo que permanentemente utilizan para generar un sentido común en la población. A diferencia de estos hechos de los 800 ítems, donde no hay pues una acusación del movimiento al socialismo como tal, y lo decía Omar Aguilar claramente. ¿Qué hubiera pasado si esta señora no se hubiera peleado con el Parada y quizás este hecho hubiera pasado nomás ahí bien encubiertito por Camacho, por Calvo, por Sosa, por todos los que sabían que se estaban robando, pero que no decían nada, ¿no? Porque sabían que de ahí salía la plata para financiar golpes, para financiar movilizaciones, para enriquecerse. Entonces estaban callados, no iban a decir, no fue esto un ataque del gobierno para decir, aquí es el más. Es una pelea, como lo dice Omar Aguilar, de una pareja que da a conocer este hecho de corrupción que continúa en investigación. Ya por otra parte conocemos que en mayo el actual alcalde Johnny Fernández había presentado una denuncia por más de 1,000 contratos raros que había descubierto y que presentó a la fiscalía, pero sorpresa, ¿no? Rechazaron esa denuncia. Ya habrá que investigar también a esas autoridades, fiscales y jueces que no dieron curso a la denuncia que presentó Johnny Fernández, y que este caso desde mayo pasó desapercibido, es decir, no nos dimos cuenta los bolivianos, porque lógicamente ahí también va acompañado alguna estrategia mediática que trata de minimizar o de no sacar en las primeras páginas estos hechos de corrupción, porque lógicamente no se trata del MAS, ¿no? Si este hecho de corrupción de los 800 ítems fantasmas en Santa Cruz se hubiera producido en la gestión de un alcalde masista, hoy día era el alboroto y el escándalo de la oposición. Ya no hubieran tenido el discurso que hoy día tienen, sino este es otro hechito de corrupción más de los muchos que han habido. No. Aquí hubiera ardido el país porque se hubiera tratado de una autoridad masista, pero como se trata de autoridades que están comprometidas con la derecha en nuestro país, lógicamente hay pues un acompañamiento también mediático de tratar de minimizar el hecho o compararlo con otros hechos de corrupción, justamente para eso, ¿no? Para lograr de que estos 800 ítems se queden simplemente en los fantasmas que han cobrado. Entonces estamos frente a un panorama complejo, donde la investigación es la única que nos puede garantizar de conocer a los verdaderos responsables, sancionar como corresponde, y reitero una vez más, no se trata de meter a la cárcel absolutamente a nadie, sino se trata de sancionar, pero al mismo tiempo de recuperar los recursos económicos que son de todos los bolivianos. Por ello reitero de que este tipo de actuaciones en el país denigran no solamente a los políticos de la derecha, sino también al conjunto
de políticos ante la opinión pública. La población ya no cree, ya no confía en el político, porque piensa y siente que el sistema, el modelo, la metodología de enriquecerse es justamente entrar a un espacio público para robarle al país, ¿no? No solamente se ha dado con este tema de los 800 ítems, habrá que investigar, y lamentablemente pues cuando se trata de investigar y de sancionar y promulgar leyes que nos permitan investigar las fortunas de los exmandatarios, ahí surgen los opositores, ¿no? Entonces ahora entendemos por qué se habían opuesto pues tanto a el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? En el fondo no querían ser pues afectados, y ahí salieron en un abanico de movilización para dejar sin efecto ese proyecto de ley. Los defensores, ¿no?, de los que están comprometidos hoy día con las ganancias ilícitas, habían sido los principales actores quienes han promovido dejar sin efecto ese proyecto de ley que estaba orientado justamente a atacar a los corruptos, a los que están vinculados con el narcotráfico, con el contrabando, etcétera. Hoy entendemos mejor cómo y por qué han actuado estas personas, desde Camacho, Calvo, etcétera, atacando ese proyecto de ley, porque lamentablemente pues habían estado comprometidos hasta el cuello con las ganancias ilícitas a través de estos ítems fantasmas. Muy bien. ¿Cuáles son sus puntualizaciones, don Luis Eduardo Siles, a propósito del primer punto que lo estamos abordando aún? Bueno, en primer lugar, nadie dijo de que este caso no es grave, de que no es corrupción, de que no es importante, de que no es significativo, en absoluto, que no debe ser investigado, que no importa, que nadie dijo semejante cosa. Es un caso grave, es un caso preocupante, es un caso que tiene que ser investigado objetivamente y seriamente. Lo que se ha dicho es con qué cara nos dicen eso, cómo vamos por casas, y durante 14 años, a lo que mi amigo Silva le llama el chorizo de denuncias, bueno, son cientos de millones de dólares, ¿no es cierto? Son cientos de millones de dólares que se le ha robado a los niños de Bolivia, a las futuras generaciones, al futuro de este país. Entonces, tan importante como los casos de ítems fantasmas son los casos de obras fantasmas del Fondioc, de elefantes azules que sembraron por todo el país y que no sirven absolutamente para nada. Entonces, los dos temas son importantes, los dos temas son graves, los dos temas son tristes. Lo mismo, y lo reitero, cuando hablamos de los muertos de un lado, son tan graves como los muertos del otro lado. Ahora bien, ¿qué falló aquí? Repito, como dice nuestro amigo Aguilar, ¿qué es lo que falló? Aquí falló todo, ¿no es cierto? ¿Y por qué falló? Porque aquí hay una complicidad que va más allá de los autores directos de este caso de utilizar una planilla para sonsacarle dinero al municipio. O sea, la Contraloría antes habrá sido el hermano de Sánchez Lozada, está bien, pero eso, no por eso vamos a destruir lo que funciona en todos los países, ¿no es cierto? En todos los países hay un contralor que hace su trabajo, es decir, que va al municipio de Santa Cruz, investiga, fiscaliza, revisa, lleva auditores, lleva contadores y revisan los documentos. Aquí la Contraloría no hizo su trabajo. Tampoco lo hicieron los concejales, tampoco lo hicieron los diputados que tienen facultades de fiscalización, ni los senadores, de un lado como del otro. Entonces, aquí falló absolutamente todo, y fue efectivamente un hecho fortuito, una obra casi de Dios, digamos, la que permitió que se conozca este tema. ¿Pero por qué? Porque los mecanismos de control no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? Porque se ha institucionalizado la impunidad, ¿no es cierto? Porque todo el chorizo de casos que yo he señalado está en la impunidad. No hay culpables, no hay nadie, o sino muy pocos detenidos, no hay investigaciones, no hay sanciones, y todo está en la impunidad, porque se han relajado los valores en este país, se ha banalizado absolutamente todo, se ha banalizado hasta la pedofilia, se ha banalizado el estupro, que son categorías que están en las leyes como cosas que no se pueden hacer, que están prohibidas. Se ha banalizado el tráfico de droga, el producir cocaína,
se ha desmantelado las leyes y las instituciones que, repito, le hacían por lo menos un poco más difícil a los ladrones serlo. Eso se ha banalizado y y eso se refleja, no sé de dónde sacó sus estadísticas sobre la percepción de la corrupción. Obviamente los rankings de corrupción no son sobre la corrupción real, porque eso no se puede saber, es sobre la percepción de la corrupción. Es decir, si uno va a Chile y piensa que los policías son corruptos, tiene una percepción, una idea, se imagina, y si va a Bolivia tiene otra percepción. Bueno, en esa percepción de la corrupción, en los años 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, el país ocupaba el puesto 36, 51, 69, 40 en la percepción de la corrupción. Y ahora la percepción de la corrupción es 112, 132, 123, es decir, entre los países más corruptos del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar soluciones, propuestas para transparentar el manejo de la cosa pública, que ha sido una oferta electoral de todos los candidatos, incluido el MAS, obviamente, pero que no lo ha cumplido. ¿Cuál es? Transparentar el acceso a la información de lo que se maneja en el Estado a nivel nacional, departamental, como municipal. Eso debería estar accesible a todos los ciudadanos. Hoy en día la tecnología permite de que a través de entrando en una computadora o desde mi teléfono celular yo pueda saber quién es el ministro, cuál es su currículum, qué obras se están aprobando, cuándo se le ha pagado al contratista, cómo se le ha escogido, cómo se ha hecho la licitación. Pero si no existe la voluntad de transparentar, obviamente que no se puede implementar ningún sistema de transparentación. Entonces yo creo que para el año que viene un desafío tendría que ser ese, transparentar todos los niveles del Estado, no solo el central, sino también los departamentales y los municipales, para que se pueda conocer en detalle, no solo de parte de los medios de comunicación, no solo de parte de las instancias que controlan desde el gobierno, o supuestamente tienen que controlar, sino de cualquier ciudadano, tiene que tener el acceso a esta información. Este es un derecho y es el único camino que puede evitar que se siga institucionalizando la corrupción, que se siga considerando normal que es robar. Ahora bien, otra cosa es que ya se quiere aprovechar este hecho para decir, por ejemplo, todos los cruceños son los más corruptos, todos los cambas son esto y lo otro. Yo soy absolutamente paceño, pero me parece que todo boliviano tiene derecho a que no se lo generalice de esta forma. Y no creo que los cruceños sean más corruptos o menos corruptos que el resto del país. Más bien, lo único que tenemos en común, lamentablemente, es que existen grandes niveles de corrupción en los 9 departamentos. Entonces, la utilización ya política de esto, esa retórica de que antes eran unos ladrones y que llegó el gobierno del movimiento socialismo son todos unos santitos, cuando sabemos que es exactamente lo contrario, no es malsana, no es buena para nada y tiene cansada a la gente. Eso fue uno de los elementos de que por los cuales en noviembre de 2019 la calle aquí del Prado Paceño y todas las ciudades de Bolivia estaban llenas de gente, no haciendo un golpe de Estado, sino pidiendo que ese cinismo, ese descaro salga del gobierno. Ese cinismo, ese descaro de decir, ustedes eran más ladrones, ustedes, los gobiernos anteriores, hicieron tal cosa, por lo tanto yo estoy en condiciones de hacer lo mismo o peor, ese cinismo tiene que terminar. Y tenemos que encontrar los mecanismos entre todos para poder acabar con la corrupción. Sino, ¿qué país le vamos a ligar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Un país en el que es normal robar, en el que es normal ser cínico y es normal mentir. Muy bien, vamos a pasarle el micrófono ahora para finalizar este primer punto del programa a don Omar Aguilar, sus consideraciones finales. Lo primero que yo creo que un marco de respeto, no debiéramos hacer una generalización, comparto con Luis Eduardo, es decir, de que acá no se trata de decir de que los cruceños o los cochabambinos o los paceños no estamos en una competencia de quién son más corruptos, ¿no? Acá hay personas identificadas que hoy, en esta coyuntura, a través o por una denuncia, van a ser investigados. Y por supuesto, insisto, el Ministerio Público tendrá que hacer la investigación profunda, respetando el debido proceso.
En todo caso, el debate político se va a centrar más bien en términos de cuál de los partidos de gobierno, ¿no es cierto?, ha tenido más denuncias de corrupción. Es decir, si el MAS en los 14 años, a partir del 2006 hasta el 2019, ahora en una nueva gestión de Luis Arce, con un poquito más de un año de gestión, el 2019-2020 en la gestión de Yanine Áñez, evidentemente también con muchos temas de corrupción, denuncias de corrupción, que hoy el principal denunciado en su momento y hoy procesado inclusive por la justicia de Estados Unidos, como es don Arturo Murillo. Pero creo que José Luis, y seguramente van a compartir los panelistas como don Jorge Silva y Luis Eduardo Siles, es decir, ¿qué ganamos? Ya está bien, se va a ganar, unos acusan más, unos acusan menos, unos muestran el prontuario, por no decir el chorizo de denuncias, los otros también se van a mostrar los prontuarios de denuncias respecto al tema de corrupción. ¿Cómo solucionamos este cáncer que no viene de hoy? Este cáncer que viene de muchos años atrás. Es decir, hoy tenemos una nueva constitución política del Estado, y ahí hay que reconocer, la ley 1178, la ley SAPCO, sigue vigente y está con la anterior constitución. Creo que es el tiempo de hacer unas reformas a la 1178. Creo que es tiempo que desde la Asamblea Legislativa se pueda ver ya mecanismos de mayor control, obviamente aprovechando los elementos tecnológicos, ¿no es cierto?, para no solamente exigirle al concejal municipal, no solamente exigirle al asambleísta departamental, al diputado o al senador, decirle, señor, usted tiene una atribución constitucional de fiscalizar. A usted se le paga por fiscalizar, en el caso de los asambleístas, gestionar, fiscalizar, ¿no es cierto? Y en todo caso, más bien decirles, ustedes tienen estas atribuciones constitucionales, pero ¿qué mecanismos tecnológicos, qué instrumentos se le brinda al concejal para poder, en todo caso, llegar, ¿no es cierto?, a descubrir ilícitos? Cuando, por ejemplo, pasa que un diputado oficialista hace una petición de informe y bueno, ya a veces se lo ve como opositor. Lo mismo ocurre con un concejal, porque ojo, el hecho de que un concejal sea oficialista, o sea, parte de una gestión de gobierno municipal, o sea del mismo partido del alcalde o del gobernador, no le exime de su responsabilidad de fiscalizar. Tiene que ser tan fiscalizador como el concejal opositor. Por tanto, tiene las mismas atribuciones para hacer la fiscalización como corresponde. Y reitero, si el concejal, el asambleísta, hace peticiones de informe para solicitar la documentación y no se le brinda la documentación, y más bien se le recrimina, obviamente no se va a poder descubrir absolutamente nada. Hoy en día, lamentablemente, hasta manera sinvergonzada, seguramente ustedes también, hasta las charlas comunes, muchos hacen este análisis, ¿no? Dicen, a ver, recordemos muchos políticos del pasado, voy a evitar nombres, pero ¿qué es? Ha habido una corrupción que ha tenido 3 millones, 5 millones, 10 millones, 100 millones, 150, 200 millones. Hay muchos que llegan a la sinvergüenzura de decir, no importa, entro 10 años y después de 10 años salgo de la cárcel, me porto bien, me pongo a estudiar derecho, los que todos estudian cuando entran a la cárcel, reduzco mis penas, ¿no es cierto? Y bueno, pues después disfruto de los recursos que ha tenido la habilidad de robarse, ¿no es cierto? Y saliendo de la cárcel a disfrutar. Es decir, esos elementos también debieran valorarse y debieran analizarse para tener nuevos instrumentos legales, nuevas normativas para el caso de los gobiernos municipales, que es de manera específica, reitero, aprovechando la modernidad, la tecnología, instrumentos, porque tiene sus particularidades, ¿no? La gestión municipal, la gestión departamental y el nivel central del Estado. Darles instrumentos a los niveles departamentales y por supuesto al nivel nacional.
Hoy se hace un cálculo simplemente con los 800, y no es poco, y no es que quiera yo sumarme a la porción de Jorge, es decir, por supuesto, 4 millones, haciendo el cálculo de un promedio de 5.000 bolivianos por cada funcionario, son 4 millones de bolivianos. Estamos hablando de más de 50 millones de bolivianos al año, ¿no? Que seguramente eso podrían haber sido utilizados. Y claro, la gente, ¿cómo no le va a odiar más al alcalde, al concejal, a los asambleístas o a las autoridades políticas cuando se quiere hacer una obra y se dice no hay plata, no hay plata, no hay plata y no hay plata para ejecutar obras, peor en estos tiempos de emergencia, en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Entonces, creo que son temas que debiera llevarnos a la reflexión. Sin embargo, yo, para terminar este punto, insisto, lo he dicho ya hace un tiempo atrás, no vamos a descubrir la pólvora. Jorge decía, hay muchos políticos que piensan que al ser electos diputados, senadores, es el tiempo de primero recuperar lo invertido en la campaña y segundo tratar de aprovechar lo más que se pueda. No estoy generalizando, por supuesto. A Dios gracias, hemos tratado en la gestión de cuidarnos, nos han buscado como aguja en el pajar en la gestión 2020, la gestión de Yanine Áñez, principalmente por instrucción de Murillo. Siempre he dicho de que las puertas están abiertas para futuras investigaciones porque estos temas no prescriben, pero creo yo que la única forma de que inclusive los políticos dejen la actividad de la política es cuando el secreto bancario y toda su actividad financiera de quien sea, desde su candidatura a concejal, alcalde, asambleísta departamental nacional, presidente, vicepresidente, etc., ministros de Estado y altas autoridades de los poderes ejecutivos, legislativos, puedan ser transparentados, puedan ser abiertos sin ningún secreto bancario. Acuérdense de mí, ese día van a haber menos políticos en el país y por supuesto estoy seguro que vamos a reducir la corrupción. Muy bien, de esta forma hemos concluido el primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente nos vamos al segundo. Les rogamos a nuestros invitados especiales este fin de semana acelerar el tiempo de participación. Vamos al segundo punto. Tiene que ver con algunos criterios acerca de la estructuración de representaciones paralelas en algunas organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Recientemente hubo denuncias de que el MAS estaría buscando, dice, nuevamente generar estos escenarios a propósito de lo ocurrido en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Se ha creado una organización, una nueva presidencia alterna a la de Amparo Carvajal. Similar situación se ha pretendido, por lo menos eso es lo que se denunció en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y por ello se ha recordado que también hubo situaciones similares a lo largo de varios años en otras organizaciones, sectores sociales e incluso organizaciones sindicales. ¿Qué dice usted, don Jorge Silva, al momento de hacer referencia a este tema? Sí, dos puntualizaciones antes de ingresar a este segundo punto que es importante dentro de la agenda. Acusan mucho de algunos hechos que se han dado evidentemente en nuestro gobierno del movimiento del socialismo, con el caso Fondioc, por ejemplo, y ahí el entonces presidente Evo Morales dijo algo que todavía se viene practicando, ¿no? Caiga quien caiga. Los hechos de corrupción no deben ser protegidos. Y yo recuerdo, porque era diputado en 2005, él decía, Evo Morales decía, hemos venido a servir al pueblo, no a servirnos del pueblo. Y por lo tanto, cualquier hecho de corrupción se va a investigar y se va a sancionar como corresponde. No crean que porque estamos en el gobierno aquí han venido a robar y vamos a tener impunidad. Para ninguno. Nosotros tenemos que dar el ejemplo ante la población. Y en el caso Fondioc han sido 2 ministras, ¿no?, las que han entrado a la cárcel, y son más de 200 personas que están siendo procesadas, investigadas.
El gobierno de facto ha estado casi un año en el gobierno y ha tenido la justicia en sus manos, y en ese año no han logrado probar absolutamente nada más de lo que hoy todavía acusan sin ningún tipo de pruebas. No se trata, reitero, de defender la corrupción de nadie en particular. Cero tolerancia a la corrupción. Venga de donde vengan, sean rojos, sean azules, amarillos, verdes, sean oficialistas o sean opositores, no debemos tolerar la corrupción, y por eso exhortamos a que la población pueda quejarse, pueda denunciar cuando conoce de algún hecho de corrupción. Esa es la política que estamos emprendiendo, además desde el Ministerio de Justicia, para que el control social sea efectivo, no sea simplemente lírico. Segundo, nadie está involucrando a un pueblo como es el pueblo cruceño en absoluto. Estamos cuestionando a sus principales dirigentes con nombre y apellido. Y con nombre y apellido no porque nos estemos inventando o porque los estemos queriendo deslegitimar o descalificar, sino con nombre y apellido porque esos son los nombres y apellidos que han salido a raíz de la denuncia que se ha presentado y a raíz de las investigaciones que se están realizando. Entonces surgen estas vinculaciones que tienen que ver con autoridades de la gobernación actual, con autoridades incluso actual, entiendo, de la alcaldía cruceña, las ex autoridades. Entonces será la investigación que dé a conocer al final cuántas personas han estado involucradas con estos 800 ítems, y que de ninguna manera se puede tratar de intentar siquiera vincular a todo un pueblo o a todo un departamento, sino que ahí claramente está a la vista, como quien diría, quiénes habían sido los corruptos que precisamente eran los que enarbolaban la lucha contra la corrupción, quiénes habían sido los que estaban utilizando las instituciones públicas simplemente para beneficiar apetitos personales, empresariales o de una élite, ¿no?, cuando justamente pregonaban en los medios de comunicación una lucha contra esa forma de hacer política. Es en última instancia el juez, el pueblo boliviano, quien juzgará estos hechos de corrupción que se han dado en el país y que se está investigando. Pasando a este segundo punto de la agenda de diálogo, el movimiento al socialismo es más que un partido político, es un instrumento político de las organizaciones sociales. Y como tal es su estructura y como tal ha funcionado. En algunos casos nos han cuestionado justamente por eso, porque nos han señalado de que estamos politizando a las organizaciones sociales, cuando las organizaciones sociales han visto por necesidad de visibilizar sus demandas y de ser parte en la vida política del país, de crear su propio instrumento político. Yo vengo del sector de los artesanos y recuerdo que cuando ejercía esa actividad, la discusión dentro de la Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia era tener nuestro instrumento político, porque lamentablemente los gobiernos neoliberales, quienes estaban gobernando nuestro país hasta el 2005, nunca visibilizaban a los pequeños productores, artesanos, microempresarios, organizaciones económicas campesinas, etcétera. Era muy complicado llegar a un ministro o un viceministro. Teníamos nuestras agendas que la manejábamos de arriba abajo y nunca eran consideradas en las políticas de Estado, y por eso se buscaba, ¿no?, de contar con un instrumento político que nos permita visibilizar las demandas que teníamos como organizaciones sociales. Y por eso al inicio de diálogo yo hablaba de la política, del poder público y del poder político. Entonces las organizaciones sociales buscaban ser parte de las decisiones del Estado a través de acceder al poder público. Y como tal es que entendíamos en ese momento que el movimiento al socialismo era lo más cercano que tenían las organizaciones sociales por la ideología que pregonaban
de poder acceder con nuestras propuestas a ser parte del plan de gobierno que el 2005 se estaba elaborando, es decir, tomando en cuenta las demandas que tenían las organizaciones sociales urbanas principalmente, porque ya el MAS venía con un antecedente de representar a organizaciones sociales del área rural. Por lo tanto, consideramos de que a partir y del 2005 se da un nuevo fenómeno en la política boliviana, es decir, interrumpen la política boliviana las organizaciones sociales a través de sus dirigentes y de un instrumento político que es el movimiento al socialismo. A diferencia de lo que significaban los partidos neoliberales, que simplemente era un grupo de militantes, ¿no?, que se designaban los cargos. Todos sabemos quién podía ser diputado o quién podía ser senador. Era el que ponía 50,000, 20,000, 30,000 dólares para la campaña, ¿no? Y cómo se designaba el coteo político a ministros, viceministros, directores, era en función a las coaliciones que hacían las diferentes fuerzas políticas para lograr una mayoría, sin tomar en cuenta en absoluto a las organizaciones sociales, donde no teníamos cabida alguna, porque todos pensaban que los cargos de senadores, de diputados, de ministros, estaban reservadas a las élites de nuestro país, a los ricos, a los que habían estudiado en el extranjero y a los que eran blancones, barbones y con ojos claros. Esos eran los honorables, ¿no?, los padres de la patria, los ministros, etcétera. Y el 2005, esa forma de hacer política en el país se rompe, se quiebra con la participación de organizaciones sociales que se constituyen en la columna vertebral que tiene el movimiento al socialismo, es decir, es el pilar más fuerte que tiene el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales. Y a partir de ahí, los partidos neoliberales se dan cuenta de que no van a tener futuro si es que no tienen dentro de su estructura partidaria organizaciones sociales. Y empieza la carrera de partir, de dividir, de infiltrarse en las organizaciones sociales, y ahí tenemos 2, 3 FEJUVES, 2, 3, 4 federaciones de gremiales, cooperativistas divididos. Es decir, ha sido y es y va a ser todavía una estrategia de la derecha boliviana de romper la estructura política que tiene el movimiento al socialismo a través de la división de las organizaciones sociales y la instrumentalización de algunos dirigentes, especialmente campesinos e indígenas. Hoy nos quieren inculcar que nosotros, el movimiento al socialismo, estaría dividiendo la estructura de organizaciones sociales, y hacen mención a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no?, cuando entendemos que esa es una dinámica de los propios activistas de derechos humanos, quienes han permitido que la señora Carvajal sea su presidenta durante varios años, contradiciendo irónicamente todo lo que le cuestionaban al expresidente Evo Morales, ¿no? No convocar a congresos, no rotar en los cargos, etcétera. Pues fue uno de los factores que entiendo ha sido puntal para que esta nueva corriente que ha asumido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos hoy día esté ahí. Pero más allá de esta lectura que puedan tener la oposición política, que todo nos va a achacar al MAS, porque no tienen otra cosa que hacer eso, porque lamentablemente no trabajan en un proyecto político, no trabajan en una propuesta alternativa al país para las próximas elecciones del 2025, siguen en la misma retórica y en el mismo molde de atacar a Evo Morales, de atacar al MAS, de culpar de todo, de lo que llueve, de lo que no llueve, de lo que sale el sol, no sale el sol, al movimiento al socialismo. Si hay un problema al interior de una organización social, encuentran a un masista por ahí que debe ser también activista de los derechos humanos, para decir que el MAS está dividiendo a las organizaciones sociales, en este caso a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Lo más importante, reitero, en estas organizaciones sociales es que deberíamos velar y deberíamos ejercer también el control social de que estas instituciones defiendan la razón de su creación, de su naturaleza.
que la Asamblea, por ejemplo, Permanente de Derechos Humanos, no solamente se limite a defender los derechos humanos de una corriente política contraria al gobierno, porque los derechos humanos son universales, no son sectoriales, no son de los que nos caen bonitos o de los que no nos caen, mucho más cuando se trata de una organización social, es decir, de la sociedad civil. Por lo tanto, deberían defender los derechos humanos de toda la sociedad civil, que es lo que no ha ocurrido desde el 2019 o un poquito más antes inclusive, con la señora Carvajal, que sencillamente y a la vista de todos se ha parcializado con una corriente política que ha vulnerado los derechos humanos en Bolivia, especialmente antes, durante y después del golpe de Estado, olvidándose de las víctimas de Sacaba, de Sencata, de los presos políticos perseguidos, encarcelados por Arturo Murillo. Esos no tenían derechos humanos para la señora Carvajal, y mucho menos para los activistas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Simplemente, al parecer, tuvieran derechos humanos aquellos dirigentes de las plataformas ciudadanas, de los políticos de la derecha, a quienes los defendían y pedían su liberación, ¿no? Libertad para los presos políticos, entendiendo que eran los únicos que cuentan con derechos humanos. Entonces, no solamente esta institución que ha sido instrumentalizada también por la derecha en el país, sino otras como los comités cívicos, por ejemplo, CONCIPO, que debería ser una institución de la sociedad civil, que no es política, o no debería ser política, es utilizada para que los políticos puedan hacer política desde esas instituciones, o el Comité Cívico de Santa Cruz, por ejemplo, con Calvo, con Camacho y con Branco Marinkovic, con todos los que han pasado por esa institución, se olvidan del objeto, de la naturaleza por el cual han sido creados, no defienden, no representan ningún aspecto de la sociedad civil, sino se han empoderado dirigentes políticos de estas instituciones de la sociedad civil simplemente para hacer politiquería, para atacar al gobierno, para vulnerar los derechos, para violentar la Constitución. Y bueno, cuando algo contrario pasa eso, resulta que el culpable es el movimiento al socialismo, cuando el movimiento al socialismo, reitero, por naturaleza es un instrumento político de las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, ¿qué dice usted, don Luis Eduardo Siles, en este segundo punto del programa? Bueno, quisiera rápidamente expresar mi coincidencia con el ex senador Aguilar en dos puntos que él mencionó. El primero, el del secreto bancario. Yo creo que todos los funcionarios públicos de todo tipo, electos o designados, y sus cónyuges deberían, para empezar, no tener un secreto bancario, y apoye esa idea. En segundo lugar, él ha hecho algo que me parece muy importante y que yo he vivido en carne propia. Cuando yo era de la Comisión de Derechos Humanos del periodo 93 al 97, era el oficialismo, era el MNR, el presidente de la comisión era don Juan del Granado, y investigamos las violaciones de derechos humanos, así sea que los supuestos violadores sean los del gobierno o del MNR, porque obviamente la formación ética que uno tiene va más allá pues de la identificación con el partido. Entonces, por mucho que haya sido una persona que violó un derecho humano en una cárcel, en un tribunal o en la policía o donde fuera, que era del partido, pero uno no puede tomarse en cuenta. Y en ese sentido me parece un tema central. Así investigamos muertes de cocaleros, investigamos el caso del EGTK, incluso concluimos de que los prisioneros del EGTK habían sido torturados, etcétera, lo escribimos, así sea que eso no le convenía al gobierno. Pero eso se ha olvidado completamente hoy en día en el debate, en la realidad política, porque lo que se ha amparado es el cinismo más descarado y también una narrativa que algunas personas se creen, ¿no es cierto? Porque yo le invito a mi amigo aquí, Silva, a que vea las fotitos de los que eran diputados y senadores en los años 50 y 60, y se va a dar cuenta que por ese solo hecho se desmiente lo que él afirma, de que eran puros rubiecitos, educados, puros caritos. No es así. En los años 50 y 60 habían, quizás no en la misma cantidad que hoy, pero sí presencia de gente aymara, de gente quechua, de gente de los movimientos sociales. Todas las organizaciones sindicales las fundó el MNR, por Dios, la COP y las otras que vinieron. Entonces, es importante, digamos, conocer la historia y no creerse una narrativa que
divide, para variar, entre el mundo malo, que era antes de que llegue el MAS, y el mundo bueno, que es el que cuando llega el MAS, según ellos. Y eso me lleva al punto específico segundo. Hay que ver un video de esta analista guatemalteca que se llama Gloria Álvarez, que nos explica cómo funcionan los gobiernos populistas, cómo dividen todo sistemáticamente entre el pueblo y el antipueblo, ¿no es cierto? Los buenos y los malos, los que son honestos y los que son ladrones, los que son santitos y los que son diablitos. ¿Y qué ha hecho el MAS desde el 2006? Eso pues, ha dividido al país entre los que tienen la piel clara y los que tienen la piel morena, entre los que son los caras y los que son los caras, entre Oriente y Occidente, entre los que son los buenos y los que son los malos. Ha dividido todas las instituciones que ha podido. Ha querido crear el departamento del Chaco en Tarija para dividir a los tarijeños. Ha dividido a DEFCOCA para enfrentarse a los cocaleros de los yungas. Ha dividido ahora quiere dividir a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ha dividido el alma de la nación. Antes los bolivianos teníamos una relación mucho más fraterna entre nosotros y no había tanto odio y no había tanto antagonismo entre los unos y los otros. Hoy en día ese antagonismo y esa división está presente en absolutamente todo. Incluso en las épocas recientes, para el MAS, la vida se divide entre golpistas y los otros han emulado esta lógica y califican a los demás como fraudulentos. Todo esto no reduce las tensiones, al contrario, esto aumenta las tensiones, polariza al país y siembra un estado de ánimo totalmente tenso a todos los niveles de la sociedad de la sociedad boliviana. Pero ¿a dónde ha llevado esta división al extremo más grande? Es cuando decía en su época García Linera y el mismo Evo Morales: las obras son para los que voten por nosotros, para los que no voten por nosotros no hay obras. Y el señor Arce llevó esto a un extremo mayor, cuando dijo: las vacunas no son para la oligarquía tarijeña, son para el pueblo nomás las vacunas. Eso es profundamente antidemocrático, es profundamente antiboliviano, es profundamente primario y autoritario. Todos hemos visto las elecciones que ocurrieron en Chile, independientemente de lo que pensemos de un candidato o el otro candidato. Lo primero que han subrayado tanto opositores como oficialistas en Chile es que el presidente electo va a gobernar para todos. El presidente electo es el presidente de Chile y por eso Chile es una potencia, porque el presidente de Bolivia solo es presidente de los unos, de los del MAS, de esos nomás es presidente, de los otros no es presidente. Incluso les dice que no les va a dar vacunas, no les va a dar vacunas porque son la oligarquía. Esto no es bueno, es como si fuera un padre de familia que para tratar de gobernar a sus hijos que son traviesos, los ponga los unos contra los otros. Esa actitud divisionista que se ve incluso irrespetando a una persona de la tradición de los antecedentes de doña Amparo Carvajal, es algo que nos puede llevar a cosas incluso mucho más graves, ¿no es cierto? Porque yo escucho cada vez más fuerte voces en Santa Cruz, la mayoría debido al anonimato que permiten las redes sociales, pero voces que hablan de la independencia de Santa Cruz, voces que hablan de la secesión de ese departamento. Yo sería el último en estar jamás en acuerdo con semejante barbaridad, pero hay voces que están cada vez más fuertes impulsando eso, porque ven de que el gobierno no tiene empacho en dividir a Bolivia, lo ha venido haciendo en todos los ejemplos que he citado y lo va a seguir haciendo porque lo primero que cuenta son sus intereses, no interesa el interés de la nación. Repito, es como un buen padre de familia que pone a sus hijos los unos en contra de los otros, no le interesa mantener a su familia, le interesa nomás que un hijo le gane al otro con tal de que él gane, y esa es la forma en que han venido gobernando estos años, y esas divisiones son manifiestas cada vez más
claras en nuestra sociedad, y eso es algo que no es otra cosa que nocivo y destructor para nuestra identidad. O sea, dicen que quieren acabar con las diferencias y lo único que han hecho es ahondar las diferencias. Quieren acabar con el racismo, lo único que han hecho es aumentar el racismo, aumentar la confrontación, y esto no es bueno. Y eso también, en noviembre de 2019 la gente que salió a la calle salió en contra de eso, en contra de ese afán de sistemáticamente enfrentar a los unos con los otros. Muy bien, vamos a solicitarle ahora al ex senador de nuestro país, a don Omar Aguilar, pueda dar cuenta también de este segundo punto del programa. ¿Qué dice usted? ¿Cuáles son sus consideraciones? Bueno, por supuesto que el tema en debate hoy es el alejamiento, la destitución de la señora Amparo Carvajal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. A ver, no es un hecho para alarmarnos, no es un hecho que hoy recién se está visibilizando, ¿no es cierto? Ocurre en los niveles municipales con el tema de las FEDJUVES, ocurre en los niveles departamentales con el tema de los comités cívicos, y por supuesto esta institución muy importante, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Yo no sé si no es posible, voy a hacer una analogía con el deporte. Yo no sé si no es posible, por ejemplo, tener un ciudadano, en el caso de Cochabamba, que no sea o bilstermanista o aurorista. En el caso de La Paz, que no sea o del Tigre o que no sea del Bolívar. O del Always. En el caso de Sucre, o que no sea del Independiente de la U, que acaba de volver a la liga, un saludo para los amigos de la U, felicidades, o del Estorbes. Y así, en el caso de Santa Cruz, o del Blumen, o del Oriente, ¿no? Mil disculpas que no me lleguen los 9 departamentos, no tenemos los 9 departamentos, normalmente dos equipos. Y además, acá viene también el tema ético personal, es decir, si yo soy hincha número 1 del Bilsterman, no puedo ser pues árbitro para un partido frente a la Aurora, ¿no es cierto? Yo no sé si hubiese hecho bien a don Amparo Carvajal, es decir, no se trata de que tenga afinidad política, ya sea con el MAS o con la derecha, y me convierta, por ejemplo, no estoy reprochando, está bien lo que está haciendo en la defensa, por ejemplo, de la señora Yanine Áñez, insisto, todos los bolivianos, por más criminal que sean, deben respetarse sus derechos humanos, sus derechos constitucionales. Pero cuando una presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se convierte poco más y en la abogada personal por la afinidad política, desvirtúas la esencia misma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Es decir, si doña Amparo Carvajal hubiese tenido la misma actitud, por ejemplo, con los abusos que se han cometido en 2019, ¿no es cierto?, en el gobierno de Yanine Áñez, ¿alguien en este momento le estaría cuestionando a doña Amparo Carvajal? Yo creo que nadie. Es decir, tienes que ser defensora de los morenos, por no decir los negros, tienes que ser de los blancos, de los pequeños, de los grandes, absolutamente de todos. Y tienes que ser defensora con el mismo ímpetu, con la misma energía, con la misma solvencia, absolutamente para todos. Pero si solamente eres defensora para quien tiene esa afinidad política, por supuesto que desvirtuó. Hoy se dice, por ejemplo, que don Edgar Salazar, quien obviamente estaría sustituyéndola, también se denuncia que tiene una afinidad política con el movimiento del socialismo. Es decir, y ahí habrá que entrar, ¿qué es lo que se busca a partir de los partidos políticos? Que también los partidos políticos debieran respetar la institucionalidad de los comités cívicos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué se busca? Tener el control absoluto para el control político. Y lamentablemente, cuando hay este control, no hay institución que pueda ejercer el rol mismo, en este caso, de la defensa de los derechos humanos. Entonces creo que hay que, primero, la clase política respetar a estas instituciones para que no se desvirtúen el rol, la esencia misma de su actividad. Los comités cívicos. Desde el momento que un comité cívico su líder, su presidente, tiene afinidad política, se desvirtúa cualquier movimiento cívico.
yo no conozco, en el caso de Chuquisaca, 2 comités cívicos, en muchos otros departamentos 2 comités cívicos, unos defendiendo al partido oficialista y otros de manera hasta sinvergüenzada, ¿no? Ya defendiendo o criticando absolutamente todo. Es decir, con posicionamiento político. Ni los diputados, senadores debaten tanto como los paralelismos de los comités cívicos. Es decir, ya con posiciones estrictamente políticas. Y obviamente ahí se desvirtúa. ¿Y quién pierde cuando un comité cívico está politizado? Por supuesto que el que pierde es el pueblo, pero cuando un comité cívico es apolítico y trabaja por su departamento, trabaja con objetivos específicos en pro del desarrollo de su ciudad, de su departamento, por supuesto que el pueblo le va a aplaudir, va a saludar. En el caso del transporte lo mismo, saludando siempre a mis amigos transportistas, sector empresarial, la CBT, el sector sindicalizado, la Confederación, el sector de las asociaciones con su ATL, el sector cooperativista igual, es decir, en 4 grandes sectores que nunca van a poder unirse, porque a pesar de que son del mismo rubro, parecen agua y aceite, llegado el momento de las reivindicaciones como sector, o la afinidad que puedan tener determinado sector de estos grandes grupos al gobierno o finalmente a la oposición. Seguramente en el caso de los cocaleros y en el particular del Chapare no hay mucho problema en el tema de paralelismos, pero acá también se debe reflexionar. Es decir, en el caso de los cocaleros de los Yungas aparece una dirigencia exageradamente radical y oposición al gobierno de turno, y hay que dividirlos, hay que defenestrarlos a la dirigencia y hay que crear el paralelismo. Inclusive se ha dicho de que a la dirigencia que obviamente tiene afinidad con el movimiento del socialismo se le va a dar una nueva institución o una nueva infraestructura para que se pueda hacer la venta legal de la hoja de coca. Entonces, yo creo que en definitiva tenemos que la clase política, los partidos políticos en particular, primero respetar estas instituciones tan importantes como son los comités cívicos, las FEDJUVES. Creo que cada alcalde entra y no le gusta la FEDJUVE y crea su propia FEDJUVE, ¿no? Es decir, empiezan a crear sus propias juntas vecinales, obviamente para tener el respaldo en su gestión. Yo simplemente quiero terminar, seguramente van a compartir los 2 panelistas, como don Jorge Silva, con igual don Luis Eduardo Siles. Creo que debiéramos tomar como ejemplo, más allá que después inclusive fue parte y fue senadora del movimiento del socialismo, y ni eso se le criticó a doña Ana María Romero de Campero. Creo que fue la que le dio un realce, una significancia a la labor del defensor del pueblo. En su momento, posiblemente también yo les reconozco en lo personal a don Waldo Albarracín en su primera etapa como defensor del pueblo, pero ya después, ya con posicionamiento o una afinidad política, más bien una discrepancia política en contra del movimiento al socialismo, que obviamente ya se desvirtúa inclusive sus actos. Lo mismo, señor Villena, si no mal recuerdo, con un posicionamiento, ¿no? muy Rolando Villena, muy en contra, ¿no? del movimiento al socialismo, y que reitero, o sea, desvirtúa un posicionamiento institucional. Mi reconocimiento, ojalá ojalá los próximos, ojalá los presidentes de comités cívicos, FEDJUVES, etcétera, inclusive los próximos presidentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos puedan tomar como ejemplo a doña Ana María Romero de Campero, que en paz descanse. Muy bien, vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, simplemente desde un punto de reflexión, hacer referencia a este tema de la pandemia, el curso de la pandemia, quizá con algunas recomendaciones, algunas llamadas, algunos mensajes a la población. En un momento tan crítico como el que estamos viviendo, por el número de casos que se van presentando, incluso en algunas jornadas que han sobrepasado el récord desde la primera ola, los casos diarios que se van presentando. A un par de minutos, por favor, simplemente a modo de despedida también. Don Jorge Silva. Sí, habrá que aprovechar el diálogo para informar
a la masiva audiencia que escucha la radio que el gobierno ha promulgado el Decreto Supremo 4641, por el cual se establece que a partir del 1 de enero del 2022 estará vigente un carnet de vacunación contra el COVID-19, especialmente para el ingreso a instituciones públicas, privadas, financieras, religiosas, comercios, mercados, supermercados, universidades, instituciones educativas, lugares de entretenimiento, medios de transporte y otros. Es decir, que para ingresar a estos espacios se va a tener que portar el carnet de vacuna. No es obligatorio, pero aquellas personas que no se hagan vacunar tendrán que llevar su prueba PCR para poder ingresar a estos establecimientos. Y en ese sentido, José Luis y audiencia, con el mayor respeto, creemos de que es importante que tomemos conciencia de lo que significa la pandemia, ¿no? Felizmente la Nochebuena de esta noche hasta el momento no ha repercutido con casos negativos, pero el fin de año, las fiestas de fin de año podrían significar un foco de infección, de contagio del COVID debido a las disposiciones que han emitido algunas autoridades, especialmente municipales. Va a depender mucho de la actitud y el comportamiento de la población en su conjunto de poder en este fin de año poder cuidarse, protegerse, y no deberíamos necesitar una norma que nos obligue o que ponga este tipo de restricciones. Debería ser la conciencia del ciudadano de inmunizarse, de vacunarse con la primera, la segunda y la tercera dosis, y de esta manera protegernos, proteger a la familia, proteger el entorno laboral, proteger a la población. Ya se conoce de que estas características que traería la cuarta ola, que está trayendo la cuarta ola con el Delta y posiblemente esta variante del Omicron, podría ya estar en el país, ¿no? Y en ese sentido va a depender mucho, reitero, de cómo nos comportamos durante estas fiestas de fin de año y acudiendo principalmente a estos puntos de vacuna que ha habilitado el gobierno en el marco del plan nacional de inmunización contra el COVID que se ha generado. Yo he visto felizmente largas filas en los últimos días, especialmente por parte de niños, de jóvenes que se están vacunando. Ojalá que este ritmo continúe y el 2022 podamos enfrentar con mayores posibilidades de no contagiarnos. Muy bien, le agradecemos, y es preocupante precisamente la llegada de esas variantes, las más temidas en la actualidad. Don Luis Eduardo Siles, para finalizar. Bueno, yo creo que sobre este tema hay mucha información y información confusa a veces, que uno no sabe a ratos a quién creer, no solo de fuentes nacionales sino también internacionales. Creo que todas las medidas que se pretenden implementar, si son para que menos gente se contagie, están absolutamente bienvenidas. Es un tema complicado, nos ha hecho tomar conciencia de la necesidad de cuidarse, protegerse. Me parece una contradicción, no obstante, que el gobierno nos diga de que va a exigir este carnet de vacunación. Ya hace unas 2 o 3 semanas o un mes hizo una marcha desde Patacamaya, según algunas estimaciones no eran más de 100,000, pero según ellos eran 1 millón de personas, y en esa marcha estaban todos sin barbijo, todos muy apretujados, y probablemente se contagiaron masivamente, porque si eran 1 millón, entonces realmente es una marcha suicida. Esperemos de que no haya sido así, pero según nos explican los científicos, pudo haber sido así. En todo caso, a partir de ahora, el tema de salud tiene que estar en la agenda como un tema prioritario, y se tienen que invertir los recursos que en el pasado se exigió, se inviertan en salud para que la misma esté accesible a todos, y debe haber mayor información para que sepamos a qué atenernos. Aprovecho para desearles a todos un feliz año nuevo. El año que viene esperemos que sea un año productivo para nosotros, para todo el país.
Bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Para finalizar, también le damos la palabra ahora al ex senador Omar Aguilar. Adelante. José Luis, por tanto, nuestro carnecito de vacuna de la segunda dosis. Primero creo que hay que agradecer que felizmente las nuevas variantes no se originan en Latinoamérica, no se originan en nuestro país, se originan en otros países del mundo, y que por lo menos nos permite de alguna manera estar preparados, ¿no? Es decir, tarda a partir del Delta, tardó creo que unas 3 semanas en llegar a Latinoamérica. El Omicron lo propio, entiendo que ya está en nuestro país, estaba hace una semana en los países vecinos, en Chile y Brasil y Argentina, si no me equivoco. Y lo único que nos queda, lo principal, yo debo saludar, en algún momento critiqué, pero hoy debo saludar. Hoy hay que estar conscientes de algo. Felizmente, hoy hay más vacunas que gente que quiera vacunarse. Hoy está demostrado, las estadísticas, que, por no decir el 100%, pero el 95% de quienes hoy llegan a terapia intensiva es gente que no tiene ni la primera, ni la segunda, peor la tercera vacuna. Por tanto, la recomendación simplemente para seguir en familia, para seguir disfrutando del entorno familiar, y obviamente saludando también de que hoy también los niños puedan, los jóvenes puedan vacunarse, es simplemente llamar a la reflexión a todos, a vacunarse. Y es falso que en esta Nochebuena, estoy seguro, en Año Nuevo va a ocurrir lo mismo. Sé que las primeras copitas, uno los tiene, cada copita para uno, pero llega el momento de la hora y la copita empieza a circular, peor que la moneda boliviana, peor que el billete boliviano, y obviamente ese es el mejor vector de contagio. Así que es difícil decir de que no se puede evitar aquello. Así que, igual que Luis Eduardo, saludar a todos las familias bolivianas, muchísimas felicidades una vez más en esta Navidad, todo lo mejor para el año 2022, y ojalá podamos superar, por la voluntad de todos, esta pandemia y podamos tener mejores días para todos los bolivianos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Lo ideal sería que haya la suficiente cantidad de vacunas, obviamente, como está viendo ahora, pero también la gente, haya un número muy importante, llegar al 100% si es posible de gente vacunada. Por lo menos eso es lo que se busca. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Reiteramos nuestras congratulaciones a la familia boliviana en esta Navidad, el mejor mensaje de amor, de paz, de reconciliación. Por lo menos eso es lo que se pretende y lo que se busca. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, a Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y también a don Omar Aguilar como ex senador nacional. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que este programa, este espacio, continuará el año 2022. Este ha sido el último programa, la última entrega del año 2021. Y el año 2022 tendremos también que continuar con el mismo compromiso de siempre, en el marco del equilibrio, la pluralidad para todos los bolivianos. Amigos de todo el país, permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.